Decíamos al inicio del programa que una de las aristas necesarias y que además nos viene marcando de algún modo la agenda cotidiana es la economía. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Gabriel Rubinstein. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Un placer tenerlo, como de costumbre. Si le parece, vamos a empezar contándole de alguna manera a nuestros televidentes y también, ¿por qué no?, compartiendo con usted parte de lo que pasaba hoy en el debate en la Comisión de Presupuesto. Un debate álgido, un debate que seguramente se va a trasladar mañana a lo que será el recinto. Dentro de la comisión, pero también con una vigilia fuera del Congreso. En medio de acusaciones cruzadas y gritos, el oficialismo hoy consiguió dictamen con mayoría de 26 votos y el proyecto de presupuesto se debate mañana a las 11 en una sesión especial en diputados. Los bloques opositores apuntaron contra la bancada de Cambiemos, acusándola de llamar a sesión en el recinto cuando aún se estaba debatiendo. No nos vamos a bancar que nos sigan tomando el pelo. Si hay dictamen, muéstrenlo, léanlo y definamos si va a haber o no sesión mañana. Terminemos con la hipocresía en esta Cámara, señor presidente. Todos sabemos, señor presidente, que tienen el dictamen y que lo tienen firmado. Muéstrenlo. Lo queremos leer. Estamos optando junto con una parte de la oposición por un presupuesto sin déficit, de modo de que salgamos más rápido de esta situación económica compleja que estamos viviendo y que la Argentina pueda rápidamente retomar su camino de crecimiento. Bueno, realmente es un presupuesto que globalmente marcha hacia el ajuste, es un presupuesto que golpea las áreas más importantes, las tres donde trabajo yo, que es ciencia y tecnología, educación y cultura, son las más golpeadas probablemente de todo el presupuesto. No contempla ninguno de aquellos intereses de los sectores populares, más indefensos, con menos poder de lobby, que habría que defender, ¿no? El presupuesto en su conjunto es una orientación de ataque a los derechos de las y los trabajadores y al servicio de la banca especulativa, al servicio de las privatizadas de energía, al servicio del FMI de garantizar el pago de la deuda, así que por eso desde ya lo vamos a rechazar y llamamos a movilizarnos masivamente mañana al Congreso porque creemos que debemos enfrentar este presupuesto de ajuste. Mientras tanto, en las afueras del Congreso, cientos de manifestantes expresan su descontento con este llamado presupuesto del ajuste. Hoy empezaron una vigilia y esperan pasar la noche hasta que mañana comience el debate. Estamos rechazando el presupuesto del Fondo Monetario Internacional que va a implicar un mayor ajuste para los sectores populares. Entonces, hoy hemos iniciado la jornada de protesta y mañana vamos a confluir con el resto de las organizaciones sociales y los sindicatos para manifestarnos en el marco de que se va a dar el tratamiento a este proyecto. Bueno, nuestra compañera Magalí Jarens estuvo allí para tomar el termómetro de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir a partir de mañana a las 11. Quiero preguntarle a Gabriel Rubinstein, en primer lugar, sobre algunas de las modificaciones que se dieron y que trajeron verdaderamente un tremendo debate adentro. Estoy pensando en la reestructuración de la deuda, pero también el cambio en la modalidad de las PPP. Digo, hay algunas cuestiones puntuales relacionadas con lo que será el próximo presupuesto y que tienen que ver con el dinero que se maneja de importancia en la Argentina, que probablemente traigan mucho debate mañana también. Sí, yo te diría que hay un plano general, cuando se habla del presupuesto, el ajuste y demás. Argentina está sufriendo un ajuste, queramos, no queramos, hagamos lo que hagamos con el presupuesto, no el presupuesto, por el hecho que tiene menos financiamiento. O sea que entonces está en ese proceso. Después ese ajuste puede ser ordenado o desordenado. En este caso se trata de ser ordenado, digamos, con un presupuesto donde está acordado que el déficit primario, no el déficit total, que tiene interés es el déficit primario, tiene que ser cero, que es lo acordado con el Fondo Monetario. Después de qué manera va a ser cero es lo que discuten los diputados para decir cómo llegamos. Y bueno, en un momento empezaron a bajar ciertos gastos, pero después finalmente una buena parte es por aumento de ingresos, retenciones en las exportaciones y otra, que era lo que pedían básicamente los gobernadores para poder cerrar un poco los números. Ese es un poco el contexto general. Después, cada medida, en el último momento pueden pasar cosas de intercambio, ¿no? Claro, el diputado diga, bueno, yo solamente voto, pero si me dan tal o cual cosa, no me bajan, o si me aceptan tal o cual aumento de impuestos. En general, los diputados tienden a buscar que el ajuste sea por más impuestos, más que por recorte de gastos. Y en parte lo han logrado con reformas que se están, digamos, las que salieron de retenciones a las exportaciones, y también cambios en bienes personales y otros que están, para que de alguna forma
justamente porque en general los diputados y las provincias son renuentes a tener que bajar gastos en las provincias y entonces es más fácil cobrar impuestos, ¿no? Ahora, en ese sentido, el gobierno como que termina cediendo un montón, ¿no? Porque aumentar impuestos en este país con esta presión impositiva era lo último que nos imaginábamos. Lo que pasa es que no hay manera, digamos, vamos a ponerlo, supongamos que hubiera una gran inundación, ¿no? Y que eso va a tener problemas para todos. Después está, entonces el gobierno dice, bueno, a ver, no salgan a la calle. Y vos decís, uy, pero si yo no salgo a la calle no puedo trabajar, no vendo, no sé, no hago esto y pierdo plata. Sí, vas a perder plata. Y el otro, pero no, la inundación me arruinó el auto. Y el otro, todos van a ser perjudicados. O sea, no hay manera de evitar en una situación que viene mal que no sean perjudicados. Entonces, uno puede decir, bueno, aumento de retenciones no, pero otros dicen, bueno, pero mejor eso que, por ejemplo, hacer más ajuste en los gastos, qué sé yo, de educación. Claro. Entonces empieza una discusión llamémosle en el margen, bueno, ¿quién paga los platos rotos de esto? Porque y terminan pagando un poco todos. Entonces, y uno apela, digamos, estando en el gobierno y teniendo que negociar, no podés decir, bueno, no negocio. El otro dice, bueno, si no hacemos tal cosa, necesitamos aumentar los impuestos a las exportaciones. Como si hubo devaluación, esto, bueno, tan mal no están, etcétera, bueno, que paguen un poco esto. Sí. Puedes decir, no, porque es malo el impuesto, es malo, al final terminás cediendo. Claro, es difícil esa discusión, es difícil. Nunca vas a terminar de conformar a todos, porque en el fondo están todos perdiendo. Eso es verdad, y por otro lado también es verdad que en líneas generales los presupuestos, y creo que un poco históricamente y de los años de democracia que llevamos del 83, uno puede recordar que nunca han sido cumplidos estrictamente y sobre todo las metas de inflación, el valor del dólar, etcétera. Ahora, hay también una cuestión que es atendible y que plantea la oposición que tiene que ver con un presupuesto diagramado o armado con un dólar muy por debajo de lo que hoy es esa variable o, digamos, esa línea de flotación que tiene de acuerdo al Banco Central. Digo, ¿eso se puede atender para diagramar de otra manera el reparto del dinero total del presupuesto? A ver, por un lado, por ahí la diferencia no termina siendo tanta porque está en 40 y hasta en 36 y pico, a lo mejor el promedio puede ser cerca, pero de todas maneras el dólar no es una variable presupuestaria. Una cosa es tener un marco de expectativas de cómo va a estar el dólar, la inflación, el Producto Bruto, etcétera, para hacer los cálculos. Pero el presupuesto básicamente es una definición de gastos y de techos de gastos. Es decir, vos decís, claro, pero ¿por qué insistimos en dolarizarlo? Porque hay algún lugar en el que lo hacemos. No se dolariza, simplemente que uno dice, bueno, a ver, por ejemplo, vos tenés que calcular, no sé, retenciones a las exportaciones o cuánto te va a entrar por aranceles de importación. Bueno, tenés que tener un dólar para hacer el cálculo. Después, si falla, no quiere decir que eso automáticamente te hace que el presupuesto no sirva, porque el presupuesto te dice tenés que gastar 100.000 millones en o 2.000 millones de educación. Es un número, número nominal. Que ese cálculo surgió de haber calculado cosas con la inflación y con el dólar no significa que te altere la medida concreta, que la medida concreta es tanta plata para educación, tanta plata para estos hospitales, tanta plata para tal y tal otra cosa. Y entonces después vendrán o no con el tiempo ciertos ajustes presupuestarios en el margen. Pero si se hubiera puesto un dólar de 20, sí, te diría mamarracho. Pero un dólar de 40, para hacer cálculos no vas a cambiar todo el presupuesto porque el dólar tampoco sabes cuánto va a estar. Así que no lo veo tan relevante ese tema. Cuando vemos la actual discusión que están teniendo en las comisiones, pareciera que la oposición, al menos parte de la oposición, no quisiera consensuar un presupuesto, sino que quisieran imponer el suyo. En el supuesto caso de que no se llegue a ningún acuerdo, ¿puede este gobierno otra vez tener que gobernar? ¿Nunca le pasó a este gobierno gobernar sin presupuesto? Sí, no es que gobierna sin presupuesto, prorroga el presupuesto del año anterior. Pero con 42% de inflación. Claro, por eso, es decir, a nadie le conviene, digamos, a ningún opositor normal le convendría que el gobierno, digamos, al obligar al gobierno, digamos, no firmar, no consensuar nada y hacer que el gobierno trabaje con el presupuesto anterior, que es mucho más ajuste, y le da manos sueltas al gobierno para hacer lo que quiera, porque justamente está muy desfasado por la inflación. O sea que lo normal, lo racional para todas las partes es llegar a un acuerdo. Al gobierno porque le interesa tener consensos políticos en la ley más importante de un país, que si no sería una cosa de debilidad política.
que no estaría bien visto ni por el fondo ni por nadie, ni por ningún inversor extranjero. Si por este país no logra consensos mínimos, yo no le presto ahora ni le voy a prestar nunca. Digamos, claro, vengan claro. cuando tengan cierto consenso. Ahora, y a la oposición no le conviene por lo que te decía, porque sería mucho más ajuste. Entonces, yo creo que esto está, más allá de las peleas de todos los días, está transcurriendo en un canal bastante sensato y que finalmente se va a llegar a acuerdos. Nunca va a ser de conformidad para todos, pero es bastante razonable. Sí. ¿Es o no una realidad que el gobierno tenga intenciones de que la aprobación del presupuesto, votación mañana en diputados, y sale, irá seguramente inmediatamente al Senado para que se pueda votar el jueves, sea antes de que el viernes se conozcan los detalles del acuerdo con el fondo? Por supuesto que si se logra siempre es una señal positiva, pero ya está muy jugado el otro. Y yo diría que se exagera eso, porque el fondo no, la gente, los directores del fondo que firman no estaban pendientes de cada instante de la Argentina. Y si hay instancias, como decir, bueno, no se aprobó, pero pasa para mañana, pasa para pasado, bueno. Claro. Ahora, siempre el gobierno va a tratar de no dilatar las cosas, porque siempre hay chicanas y para dilatar y crear de esto toda una cosa que no se termina de resolver y que crea una situación fea, digamos, Claro, así, o difícil de manejar. Entonces, es lógico el apuro para que se termine, pero tampoco hagamos de esto una cuestión Una de historia vida o grande, muerte. claro. No es así. Rubinstein, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer.